¿Cómo está? Nuevamente nos vemos después de una semanita de actividad académica, ¿no es cierto? Espero que el anterior material, sobre todo que se refiere a conceptos y algunas precisiones de lo que significa economía de la salud, lo hayan revisado y tengan alguna precisión un poco didáctica, porque son temas muy particulares, pero que resulta de innegable importancia. Ahora más que nunca, hablar de economía de la salud en las circunstancias en las que vivimos es imperioso, es importantísimo. Ustedes están viendo cómo los medicamentos han subido de costos, la capacidad de adquisición de los pacientes es mínimo, de modo que la economía de la salud en algún momento tenía que haber sido un tema que ustedes lo revisen junto conmigo para tener algunos elementos que nos permitan tener análisis y precisión en el futuro. Y en esta misma dirección vamos a abordar un tema también relativamente corto, pero que no deja de tener importancia porque está en el contenido de este dote de economía de la salud. Y se trata fundamentalmente de abordar el tema del índice de Gini. ¿Qué es el índice de Gini? También se conoce como coeficiente de Gini. Y aquí ustedes están viendo a Gini, que es el que ha propuesto esta teoría. ¿Ya? Él es Conrado Gini, ¿ya? Y su profesión de Conrado Gini es estadístico, es demógrafo y es sociólogo. Y él ha desarrollado en su momento una teoría de cómo se puede medir la desigualdad de la distribución de los recursos económicos en un país. Es decir, la desigualdad de la distribución, de cómo todo el manejo económico financiero de un país, cómo se distribuye a la población, ¿ya? Y lo ha denominado coeficiente de Gini, que como verán ustedes es similar a como cuando digamos índice de Gini. El índice de Gini trabaja sobre un cálculo de 0 a 1, mientras el coeficiente se lo multiplica por 100 para no trabajar de 0 a 1, sino se trabaja de 0 a 100%. Esa es la única diferencia en el fondo. Es decir, índice de Gini, el cálculo se hace de 0 a 1 y el coeficiente de Gini se hace de 0 a 100. O sea, el índice de Gini se lo multiplica por 100 y se convierte en coeficiente de Gini. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué trata de expresar en el fondo tanto el coeficiente como el índice de Gini? La desigualdad. En nuestros países en vías de desarrollo sabemos que hay una desigualdad de distribución económica. No toda la población recibe un cálculo de recurso humano igualitario. Hay sectores que tienen mayor posibilidad de contar con más recursos económicos y otros vulnerables con menos recursos económicos. Entonces, el índice de Gini trata de calcular, trata de precisar la desigualdad económica de los diferentes sectores de una población. ¿De acuerdo? Y es importantísimo este cálculo, porque como para que vean ustedes, este cálculo lo hacemos a nivel nacional, lo hacemos a nivel departamental, lo podemos hacer a nivel de zonas de la ciudad, se lo puede hacer a nivel internacional de países y finalmente de repente de continentes. Es importantísimo este cálculo para ver lo inequitativo que es la distribución de los ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el índice de Gini? Si se multiplica por 100, se convierte en coeficiente de Gini.
El índice de Gini es un indicador. Indica sobre todo ya la desigualdad de ingresos ingresos en la familia, pero también se puede calcular en cada persona, o sea, individualmente, per cápita. Pero este cálculo que proponemos aquí es de cómo se distribuye económicamente los recursos de un país al grupo familiar. Y ya pues suponemos nosotros que se distribuye en forma desigual, inequitativa de sus ingresos. Ya estamos pensando junto con ustedes de que hay grupos familiares, sectores del país que manejan mucho recurso económico y hay otros de pobreza extrema que apenas alcanzan seguramente a sobrevivir con bajos recursos económicos. Entonces, esa es la expresión del coeficiente o el índice de Gini. Tenemos que estudiar esa desigualdad de distribución. ¿Ya? Lo hacemos en este caso, por familia, pero podemos hacerlo per cápita, individualmente. Y este es el cálculo que en algún momento la curva de Lorenz se les va a explicar. No interesa mucho, más me interesa que conozcan ustedes la distribución del coeficiente de Gini. ¿Cómo se mide? Facilito, de la manera más didáctica posible. ¿Ya? Entonces, vamos a medir 0 a 1. ¿Qué va a representar el 0? Va a representar la perfecta igualdad. Quiere decir, todos los que están catalogados con 0, ya, tienen el mismo ingreso. El pueblo, el país, tiene el mismo ingreso, por lo tanto, hay una perfecta igualdad. Cosa que, ya están viendo ustedes, en nuestros países no se da. El 0 representa la perfecta igualdad, que todos tienen el mismo ingreso. Y el 1 representa la perfecta desigualdad, es decir, una persona tiene mucho más ingresos que otros. La perfecta desigualdad. Entonces, miren ustedes, para precisar, es casi didácticamente fácil. El índice de Gini tiene una escala de 0 a 1. El 0 representa una perfecta igualdad, distribución, todos el mismo monto de ingreso, y el 1, que significa perfecta desigualdad, que es cuando todos tienen diferentes ingresos como familia o como persona, y esa es una inequitativa, distribución de ingresos. Entonces, el índice de Gini de 0 a 1. Pero cuando hablamos de 0 a 1, no estamos hablando con números específicos, ¿no? Hay una escala: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,9, hasta llegar a 1. Entonces hay una escala gradual. ¿Ya? 0,1, 0,2, 0,3 hasta llegar a 0,9 y llegar al 1. Entre esa escala es lo que tienen que calcularse o medirse el índice de Gini de las familias y de los individuos en un país. Volvemos a insistir, ¿ya? ¿Qué mide el índice de Gini? La desigualdad de los ingresos dentro de un país o dentro de una persona, según tú quieras hacer el cálculo. El 0 mide la perfecta igualdad, todos ganan igual. Y el 1, una perfecta desigualdad, todos ganan diferente. ¿No? Entonces aquí se les he graficado esa expresión. Perfecta igualdad 0, perfecta desigualdad 1.
La mitad, o sea, las graduaciones entre 0 a 1 es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Ya les he explicado, ¿no es cierto? El centro sería el 0,50, ¿no? O sea, de entre 0 y 1, 0,50 o 0,50 es la mitad. Entonces, para Bolivia, para el año 2018, ¿cómo se ha calculado? Que el índice de Gini era de 0,48. O sea, estaba más cerca a la perfecta igualdad, ¿no? Y se alejaba un poco de la perfecta desigualdad. Y estos cálculos son interesantes porque para medir esta desigualdad de distribución hay que medir todos esos indicadores que conocemos como nivel de vida, ¿no es cierto? Cómo está la educación, cómo está la vivienda, cómo están los ingresos, cómo están los sistemas de recreación, cómo están, es decir, todo lo que es educación, todo lo que es el nivel de vida de la población. Y aquí tienen ustedes una relación en el 2013 del índice de Gini, ¿no es cierto? Ahí tienen hasta el 2012 cómo va creciendo y luego va bajando. Estaba en 0,4, ha subido hasta 0,6, en algún momento casi llegando a 0,7 en el año 2000-2002, y luego recibe una curva irregular hasta finalmente bajar en el 2010 a 0,48 más o menos, ¿no es cierto? Y aquí tienen ustedes el índice de Gini por departamentos, que también es muy diferente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso les orienta un poquito a ver. Entonces, reiterando nuevamente, el índice de Gini va a medir la desigualdad de los ingresos de los pobladores de un país. Y aquí tenemos la cifra en cómo es en el índice de Gini en el área rural y cómo es en el área urbana y finalmente a nivel nacional, ¿no? Para el 2015, que tenemos la última cifra, es de 0,47, ¿no es cierto? Y esos 0,47 expresados en el área urbana es 0,42 y en el área rural es 0,53. Es decir, hay que hacer la correspondencia de análisis, ¿no? Aquí tienen ustedes más o menos cómo se expresa lo mismo. Cuando se multiplica por 100, este índice de Gini se convierte en el coeficiente de Gini, ¿no? Aquí tenemos el coeficiente de Gini en América Latina. Ahí tienen ustedes de Bolivia el 2010 y el coeficiente de Gini distribuidos en los países, ¿no? Diferentes colores. Aquí tienen ustedes un comentario de cómo esta desigualdad va aumentando en el sector privado y disminuye en los sectores públicos, ¿no es cierto? Hay una serie de elementos que tomamos en cuenta, hay unas ventajas del cálculo del coeficiente de Gini, ya, cuando se calcula con información muy confiable, este índice es muy representativo, ¿no? Es muy rápido de cálculo cuando se tiene información. Generalmente es para un año el cálculo de Gini, ¿no? Hay unas escalas especiales para considerar y tomar en cuenta, de modo que tiene algunas ventajas el conocer el índice de Gini. Pero también hay inconvenientes, ¿no? No siempre la distribución se mide en función del dinero, sino otras variables, como hemos dicho, las variables del nivel de vida, ¿no es cierto? Entonces, es breve el análisis del índice de Gini, pero creo que puede consolidarse esto para que ustedes tengan mayor precisión en la tarea que les voy a encomendar para realizar hasta este momento. 2 semanas que
que estamos desarrollando 2 temas, yo creo que corresponde hacer una tarea. Entonces, ustedes pueden encontrar mucha temática, hay mucha información. ¿Cuál es la tarea? Individualmente, cada estudiante debe presentarme una tarea señalando fundamentalmente una escala de valores. En el país tenemos información, en el país. ¿Cuánto de la población es rica? ¿Cuánto de la población es pobre? ¿Cuánto de la población es indigente? Bueno, entonces el conocer estos porcentajes nos va a permitir visualizar indirectamente cuál sería más o menos nuestra escala en el cálculo del índice de Gini. Pero debemos conocer en este momento actualizado, lo más actualizado posible, cuántos serán los ricos en el país, cuántos serán los pobres, o sea, aquellos que no tienen capacidad económica para, por ejemplo, acudir a una clínica privada. ¿Cuántos son los indigentes, los que no pueden comprarse un medicamento y el Estado tiene la obligación de protegerles con medicamento? ¿Y cuánto será aquella población que es pobre pero tiene alguna capacidad de pago? ¿No es cierto? Entonces podríamos tipificar en 4 sectores a la población. Unos que se llaman los ricos, los que tienen capacidad de pago, aquellos pobres, pero que tienen algún grado de capacidad de pagar algunos gastos, y aquellos pobres, que realmente tienen muchas dificultades, y los indigentes que tienen capacidad económica cero. ¿Esto qué va a permitir? Esto va a permitir a ustedes tener una precisión donde vayamos a trabajar, con qué sectores posiblemente tengamos que enfrentarnos. En el área rural vamos a encontrar estos escenarios. Gente que tiene dinero, ¿no?, que puede gastar en sus medicamentos o la atención de sus servicios de salud, gente que realmente no tiene, y gente indigente que, como yo digo, hay que darle todo casi gratis porque no tiene capacidad de pago. Entonces, vuelvo a reiterar, la tarea para la próxima semana es conocer de la población boliviana la capacidad de ingresos que tienen y hacer una clasificación de pobres, pobres con capacidad de pago, pobres que no tienen capacidad de pago, y finalmente los indigentes, que sí hay que colaborarlos porque estos realmente no tienen capacidad de pago. Entonces, con esta tarea, y ustedes quieran una aclaración de parte del auxiliar o la parte mía, hay que trabajar. Tienen información ustedes, basta en este aspecto, tienen harta información. Y como se trata de cursos que estamos virtualizándolo, ustedes se han dado cuenta de que el trabajo personalizado de ustedes, también la autoformación mediante el gran campo de lo que es informática vía internet, hay que aprovecharlo, ¿ya? Por eso nuestras clases son cortas, pero más quiero que le dediquen ustedes a la parte práctica, a la parte de investigación, que es lo que va a darle fortaleza a estos cursos virtuales. Entonces, nos veremos en la próxima sesión, muchachos.